Palestina, si lograse la independencia, ¿cómo sería? Hola. Cuando uno habla de Palestina, surgen muchas voces que están a favor de su independencia. Hasta existe un video en mi canal donde explico los argumentos de quienes defienden esa postura. Pero ¿te has puesto a pensar que cómo sería Palestina si lograra su independencia? Ya que es fácil decir, ¡viva Palestina libre! Lo difícil es pensar cómo serían ellos si lo lograsen. Así que hagamos este ejercicio. Comencemos con lo obvio. Palestina sería un país de mayoría musulmana. Se calcula que el 90% actualmente son musulmanes suníes. Un 6% son cristianos, ya sean católicos, ortodoxos o protestantes. El resto son judíos, otras religiones y ateos. Por lo que se esperaría que hubiera una plena tolerancia a las minorías religiosas. Ya que esperaríamos que no se volviera como Egipto, que actualmente la persecución de cristianos es algo entre comillas normal, cierro comillas. Por lo que se debería exigir que se cumpla con lo mínimo en protección a las minorías religiosas, y que el Estado sea laico, y que no se vuelva como Irán. Pero la realidad está demostrando que eso de soñar por un país tolerante en materia religiosa pues solo son sueños, ya que existen varias denuncias así como reportes de organismos de derechos humanos, donde se asegura que no solo los miembros del grupo Hamas ha atacado a personas no musulmanas, sino que también varios clérigos musulmanes han pedido limitar a los cristianos como a los judíos en realizar actividades, bajo la sospecha de ganar adeptos. Ese sería un problema serio en el supuesto de un nuevo país. Ya que hasta el momento, se siente que existe un porcentaje de intolerancia religiosa, pequeño sí, pero quienes más lo propagan tienen puestos del Consejo Legislativo palestino. Pues realmente, actualmente Palestina no es muy diferente a Siria, Líbano, Egipto o Jordania en materia de derechos de las mujeres. Es cierto que ha existido pequeños avances en el Estado de Palestina, pero el grupo Hamas ha dado 5 pasos hacia atrás. Desde no existir una legislación muy clara de protección hacia la mujer, hasta una institucionalidad muy inclinada a minimizar el impacto de los delitos entre comillas de honor cierro comillas. Es cierto que las autoridades palestinas han usado la excusa que debido a Israel han sido frenados en proteger a las mujeres. Pero eso no quita el hecho que lo que han podido hacer, como condenar abiertamente la estupidez de los delitos de honor, así como garantizar más protección a las niñas de cualquier tipo de abuso sexual, pues se han quedado muy cortos. Por lo que si Palestina lograra ser independiente, pues las mujeres no serían muy independientes. En temas como libertad de expresión, así como el de libertad de prensa pues no son muy fanáticos. Solo el año pasado se denunciaron 97 ataques a periodistas. Eso incluye en el mayor de los casos, intimidación, detenciones arbitrarias, decomiso ilegal de los equipos de los periodistas. Si los periodistas la pasan mal, imagínense querer manifestarse contra la autoridad palestina. Eso es prácticamente declararse como traidor en ese estado. Y lo peor, que la mayoría de los casos, terminan en los tribunales militares, así como lo oyes. Militares no civiles. La libertad de expresión así como de prensa, debería ser garantizado ya que, si no les dan ese derecho a su pueblo, ¿por qué se creen mejores que los israelíes? El derecho de reunión tampoco es aceptado, ya que solo si es a favor de la causa solo ahí sí existe este derecho. Pues aquí, están en deuda. Se puede criticar varias cosas al Estado de Israel, pero al menos ellos poseen una tolerancia y aceptación más que el Estado palestino en este tema. Por eso no hay que sorprendernos que muchos palestinos que pertenecen a la comunidad LGBT, busquen refugio en Israel. En Gaza la pena porque un hombre tenga relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo es de 10 años, aunque es legal para las mujeres. Y en Cisjordania no es ilegal, pero no significa que sean más tolerantes. Pues en esta materia tiene algunos problemas. Es cierto que Palestina ha crecido económicamente gracias a las exportaciones a Europa, aunque es muy lento, y los beneficios a las grandes mayorías, no se ve mucho. Actualmente depende de las ayudas internacionales, lo que nos indicaría que si lograra la independencia, estaría necesitando ayudas económicas como ha sido el caso de Sudán del Sur, aunque ellos sí tienen petróleo, pero Palestina no. ¿Saben por qué los periodistas son perseguidos en Palestina? En mayor parte es porque ellos denuncian la corrupción de algunos miembros de la autoridad palestina así como de Hamas. Les daré un dato.
La autoridad palestina recibe ayuda económica por parte de gobiernos extranjeros así como de organizaciones no gubernamentales. Hay debates en que usan ese dinero. La autoridad palestina alega que ellos hacen proyectos con esas donaciones, pero Israel con los ataques que hace los destruye o impide que ellos usen ese dinero. Hasta cierto punto, suena razonable, pero también hay acusaciones de mal manejo de esas donaciones. Y es que parte del problema es que no hay controles reales sobre el manejo de todo ese dinero. Algunos gobiernos que les dan ese dinero son enemigos de Israel, por lo que el tema de corrupción no les importa, mientras que la Unión Europea así como Estados Unidos, han demostrado más control y verificación de las ayudas. Por lo que si logra ser independiente, el tema de corrupción será un problema que deberán tomar medidas inmediatas. Supongamos que existiera el milagro, en que Israel voluntariamente acepte la independencia de Palestina, no significará que los problemas se van a resolver inmediatamente. Las relaciones de ambos serían muy tensas como ha sido Israel con sus demás vecinos. Aunque puede que mejoren, como ha sucedido con Israel y Qatar. Claro que se tendrán que poner a un lado mucho resentimiento, así como ideas que no le ayudan a ambos. Por lo que si lograse la independencia, este será un tema eterno, que tomará décadas para que ambos se puedan dar la mano sin miedo a nada. Hay varios problemas, pero los más fuertes son dos grupos que se disputan el poder. El grupo terrorista Hamas y el grupo terrorista Fatah. Ambos tienen una causa en común pero una visión diferente en los métodos. Por ejemplo, es cierto que ambos quieren la independencia o liberación de Palestina, pero Hamas es muy radical en su causa, y muy despiadado. Mientras que el otro movimiento, es cierto que es menos conocido, pero no significa que sean más pacíficos. Ambos han tenido muchas discrepancias, hasta que llegó al conflicto bélico entre ambos. Por lo que se tuvo que llegar a un acuerdo de paz entre ambos en el año 2017, en El Cairo. Es cierto que son diferentes en los métodos para lograr sus objetivos, pero en otras cosas son muy similares, como la persecución de periodistas, así como intolerancia a la incidencia. He ahí el problema, para su independencia. No está mal que ambos tengan una visión diferente de cómo debe ser Palestina, el problema es que ellos no son tolerantes con la visión del otro. Siempre van a tener el mismo problema si no se sientan a discutir cómo quieren que sea Palestina realmente. Muchos que apoyan la independencia de Palestina, lo hacen por las violaciones a derechos humanos que comete Israel sobre los palestinos. Y denuncian esos actos. Y estoy de acuerdo en denunciarlos, porque quizás algún día Israel comprenda que su actuar no es digno de un país que presume de ser entre comillas la única democracia de Medio Oriente, cierro comillas. Pero aquellos que apoyan la causa palestina deberían también ver y señalar las violaciones a derechos humanos que se cometen en Palestina. Muchos creen que si Palestina lograse su independencia, todo será bueno. Y quizás sea cierto, pero hasta el momento, han demostrado que no serían diferentes a sus vecinos. Así como nada justifica las violaciones a derechos humanos que comete Israel a los palestinos, nada justifica las violaciones de derechos humanos que cometen no solo la autoridad palestina sino ambos grupos o movimientos independistas a los palestinos. Nada. Por lo que si ambos grupos así como la autoridad palestina, realmente si desean ser reconocidos como un país independiente, deberían actuar mejor. He aquí el problema de todos los independistas así como de los revolucionarios, a veces solo se imaginan lo fantástico que será ya independientes, o lo fantástico que será el mundo después de su revolución, pero nunca se preguntan, ¿qué país queremos realmente? ¿O cómo vamos a lograr ese país? Por lo que la conclusión es simple. Si lograsen su independencia, nacerán con muchos problemas, que tendrán que trabajar poco a poco para solucionarlos. Bueno, esto sería todo. Es un tema muy interesante. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Comenta, dale like a este video, comparte este video y suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.